Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes a este nuevo espacio de R&R Radio Online y estamos como todos los martes a esta hora con el licenciado Jesús Cardosa. Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nati. Y de igual manera, saludando a la audiencia del programa. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Mira, vamos a hablar de un tema que estuvimos mencionando con anterioridad. Salía un poquito por ahí a flote. Vamos a hablar sobre la ansiedad. Muy bien, pues ¿qué te parece, señor, si empezamos diciendo y definiendo la ansiedad? ¿Qué es y cómo la podemos Sí, identificar? mira, la ansiedad, al igual que la depresión, son un trastorno psicológico que entra también dentro de la psicopatología. Sí, ahora sí estamos hablando de la contraparte de la depresión. Con la depresión la energía está abajo y con la ansiedad la energía está arriba, ¿correcto? Vamos a ver esa parte. Se caracteriza por sentimientos de miedo, preocupación, tensión. Lógico, esto tiene repercusión en cuestiones físicas. Empezamos con palpitaciones, eh, esta parte de sentirse desesperados, de sentir que hay algo más allá de, ¿sale? Entonces, este sentimiento de miedo, esta inquietud, este nerviosismo, como lo refieren algunas personas, de estoy nervioso, no estás nervioso, puede ser una crisis de ansiedad momentánea o puede incluso llegar a ser un trastorno de ansiedad. Recordemos, al igual que en la depresión, que la crisis de ansiedad y el trastorno de ansiedad, su principal diferencia es la temporalidad. La crisis de ansiedad puede ser detonada y es momentánea, ¿vale? Va a durar, no sé, un lapso de 5 o 10 minutos, incluso puede llegar a durar un par de horas, pero se va, ¿sale? Y el trastorno de ansiedad es persistente por lo menos 6 meses, ¿sí? Esa es la principal diferencia entre una crisis de ansiedad y un trastorno de ansiedad. ¿Sí? Los síntomas físicos, pues hay sudoraciones, palpitaciones, dificultad para respirar, tensión muscular, fatigas, mareos, ¿sí? Hay síntomas cognitivos, como lo puede ser la dificultad de concentración en una persona, pensamientos obsesivos, ¿sí? Aquí ya empezamos con otro tipo de sintomatología y que también nos dan un poquito para otros trastornos, ¿no? Preocupaciones excesivas, miedo a situaciones inesperadas o inusuales. Dentro eh, del espectro de la ansiedad, vamos a encontrar las fobias, los trastornos sociales, ¿sí? De ansiedad social y el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Y eso cómo afecta a la persona en términos de su relación con las demás personas? Mira, hablemos, por ejemplo, del trastorno de ansiedad social, ¿sí? En este trastorno, la persona genera ansiedad en situaciones comunes. Vaya, ¿a qué me refiero en situaciones comunes? Genera ansiedad o todos estos sentimientos de los cuales ya estuvimos hablando en una situación de, oye, vamos a un concierto y a esta persona, este lugar abierto con muchas personas o con otros individuos le genera ansiedad, ¿vale? Entonces, esa situación eh, todos decimos, ay, es que estaba nervioso. No, es un trastorno de ansiedad y la persona no logra entablar este tipo de situaciones sociales. Incluso el hacer una fila, para él es generar estos sentimientos o esta sintomatología que ya estuvimos mencionando. Y entonces, ¿cómo puede responder la familia o cómo identificar estas reacciones en la persona? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿En qué se debe de fijar? Mira, como ya te lo decía, este trastorno tiene síntomas físicos, tiene síntomas cognitivos y tiene síntomas conductuales, ¿sale? Los síntomas físicos son muy fáciles de identificar, lo que es la sudoración, los temblores,
la agitación, la falta de una respiración normal o continua, ¿sale? La fatiga, mareos, síntomas conductuales como puede ser la falta de concentración en la persona en una situación completamente cotidiana, ¿sí? Una situación en la que una persona normal, por así decirlo, no presenta esta falta de concentración o estos pensamientos obsesivos de no, es que está mal, lo tengo que volver a hacer, es que no me van a calificar mal porque no está bien hecho. Este tipo de sentimientos o este tipo de sintomatologías cognitivas son muy recurrentes en las personas con un trastorno de ansiedad. Y bueno, los síntomas conductuales, la inquietud, el evitar ciertas condiciones de vamos a un concierto. No, ¿sabes qué? Es que justo a esa hora tengo otro compromiso. Tratar de evitar precisamente estas situaciones que le generan ansiedad o estrés, irritabilidad y problemas para dormir. Volvemos nuevamente a el insomnio o a la hipersomnia. Entonces, si nosotros somos capaces de detectar este tipo de síntomas, podemos ahora sí que estar al pendiente de alguien que padezca ansiedad. Así es. ¿Por qué? Porque, como te lo decía, en la depresión los síntomas es la persona no se quiere levantar. En esta está generando demasiado estrés, ¿sí? Entonces, luego lo justificamos con, ay, es que desde chiquito ha sido nervioso. No, no es que sea nervioso. Todos somos nerviosos. Todos tenemos nervios en nuestro cuerpo, ¿sale? Entonces, este tipo de situaciones nos habla de un posible trastorno de ansiedad en la persona. ¿Sí? Estas personas que luego empiezan a comerse las uñas, empiezan a morderse el borde de lo que es la uña y la parte de la cutícula, justamente por esta situación. Las personas que luego están eh, rechinando los dientes pueden ser síntomas de ansiedad. Eso sí, y aparte puede ser molesto también para las personas que los rodean. Mira, puede ser, como lo mencionas, puede ser molesto justamente por esta incapacidad hasta cierto punto de detectar justamente esta sintomatología, ¿sí? Porque luego no logramos entender los síntomas de las personas y luego hacemos como estos comentarios, como ya lo habíamos mencionado en la depresión de échale ganas, es ay, cálmate, debes de estar tranquilo. Realmente la persona no puede estar tranquila, ¿sí? A esta persona le genera eh, estrés, una situación que para ti, para mí o para cualquier otra persona podría ser normal. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Las situaciones que pueden agravarse de acuerdo a las circunstancias. Sin duda. Mira, es muy común que las personas dentro de este trastorno, como te mencionaba en un inicio, entra lo que son las fobias. Sí, vamos a ver lo que es una fobia. Una fobia es un miedo irracional persistente, ¿sale? Empezando por ahí, es completamente irracional, ¿sí? Si ponemos, por ejemplo, la aracnofobia, si te pones a ver, mides 1,60, 1,70, pesas alrededor de 70, 80 kilos, y luego ves una araña que es de 2 centímetros, no pesa ni siquiera 1 gramo, y por tamaño, en la cuestión meramente animal, las llevo de ganar, ¿sí? ¿Por qué? Porque con un simple pisotón se muere la araña, ¿sí? Pero para las personas con la aracnofobia, este miedo realmente está presente. Ellos no pueden generar una situación lógica de decir, ok, soy más grande, tengo más posibilidades de yo matar a la araña que ella a mí, ¿sí? Por eso viene esta parte completamente irracional. Pero ¿qué sucede? Bueno, en las fobias, los eventos catastróficos, ¿sí?
o se trasladan a un objeto en específico. ¿A qué me refiero? Te doy un ejemplo. Esta persona de la que hablábamos de la aracnofobia va caminando por la calle y en un país que no es el nuestro, ocurre un enfrentamiento entre personas, ¿no? Armadas. Genera tanto pánico que llega a un estado de shock. Tal vez en ese momento ve pasar una pequeña araña junto a él y toda esta situación estresante se deposita en la araña y esto generó ya una fobia, una aracnofobia, ¿sale? Entonces, el objeto que es la araña solamente es en donde se depositó el evento catastrófico, ¿sí? Y eso genera completamente la ansiedad o el trastorno de ansiedad en el individuo. ¿Qué pasa con los casos también de animales, los ratones y las cucarachas? Exactamente lo mismo, ¿sí? Las fobias son miedos irracionales. Por eso cuando se trabaja en terapia tenemos que ver desde dónde viene ese miedo irracional, desde dónde se depositó o en qué momento se depositó justamente ese evento catastrófico en esta situación. Sí, esto de las terapias de shock realmente es a veces no tan favorable para el paciente. Sí, el enfrentarse a veces a la fobia no siempre sale de la mejor manera. Entonces, volvemos a lo mismo, va a requerir el tratamiento con una persona que sea profesional de la salud mental. Sin duda alguna. ¿Por qué? Porque en este trastorno como tal, necesitamos ver justamente qué es lo que le está ocurriendo al individuo, qué es lo que está generando la ansiedad para poder empezar a trabajar con ello. Sí, una de las terapias más recomendadas para el tratamiento de los trastornos de ansiedad en la parte psicológica es lo cognitivo-conductual, ¿sí? Aunado, como ya lo habían mencionado, con el trastorno depresivo, el tratamiento farmacológico directamente por el médico psiquiatra. Y esto permite, bueno, que la persona trabaje con o actúe con mayor funcionalidad. Sin duda alguna, ¿sí? El tratamiento de la ansiedad, justamente en la parte farmacológica, pues bueno, se dan lo que son los ansiolíticos, justamente para bajar los niveles de ansiedad en el individuo y para regular justamente la generación de sustancias a nivel cerebral, ¿sí? La terapia cognitivo-conductual, pues bueno, nos ayuda a trabajar la parte comportamental del individuo ante las situaciones que le generan estrés o ansiedad. Ahora bien, ¿a qué lugares puede acudir, aun cuando suene repetitivo esto? Pero para aquellos que sea la primera vez que nos escuchen, ¿a dónde pueden acudir a recibir un tratamiento de salud mental que les ayude a superar esta dificultad? Sí, mira, lo primero es identificar justamente que esta sintomatología se esté presentando por un periodo superior a los 6 meses, ¿sí? Si no estamos hablando solamente tal vez de una crisis de ansiedad, porque la persona tuvo una pérdida momentánea, tal vez falleció un familiar, perdió dinero, chocó su vehículo, pero una vez que vemos esta persistencia de la sintomatología, lo primero es buscar atención psicológica en el caso de las instituciones públicas, como ya lo habíamos mencionado, DIF estatal, DIF municipal, Instituto de Salud Mental, el Hospital de Salud Mental, y pues bueno, con su servidor que nos encontramos ya en estas plataformas, Facebook como Jesús Cardosa, en X igual Jesús Cardosa y al teléfono 618-823-0379. Muy bien. Entonces, hay que estar listos y hay que estar preparados precisamente para que estos trastornos no afecten nuestra vida ni nuestra actividad como seres humanos. Así es, mira, desafortunadamente el trastorno de ansiedad, al igual que el trastorno depresivo, no no les damos la importancia socialmente hablando, ¿sí? Cuando una persona comienza a sentir o a presentar la sintomatología del trastorno de ansiedad,
Muchas veces, como lo mencionábamos en un principio, las personas justifican diciendo es que es una persona demasiado nerviosa, siempre se pone así, no pasa nada, denle tiempo, denle espacio y van a ver que el nerviosismo se le va a quitar, ¿sí? Y luego nos encontramos con profesionales que tienen un trastorno de ansiedad social y lo primero que les dicen es, vas a hablar en público, ¿sí? Tu examen profesional es en público, tus exposiciones en la universidad son en público y desafortunadamente, como no hay un tratamiento adecuado, pues bueno, esto genera precisamente en las personas cierta afectación a nivel académico. ¿Por qué? Porque siempre se les olvida la cartulina, ¿no? Hay estos autosabotajes justamente para poder minimizar la ansiedad. ¿Sí? Evitan ir ese día a la escuela cuando les tocaba exponer, olvidaron la presentación en la USB, no se guardó la presentación, ¿sí? Pero no son más que autosabotajes para, de forma inconsciente, para que el individuo mantenga su homeostasis, ¿no? A nivel inconsciente está tratando de mantener ese equilibrio. Sí, porque está tratando de evitar a toda costa las situaciones que lo alteran. Entonces, mientras no lo alteren, está bien para él. Así es. Entonces, aquí caemos ya en problemas escolares o problemas laborales, justamente por este tipo de trastornos, ¿no? Que no son diagnosticados y por ende, de manera inconsciente, el individuo está tratando de mantener su equilibrio, de mantenerse hasta cierto punto tranquilo, ¿sí? Sin ver que ya hay una afectación social, ya hay una afectación en el plano de pareja, en el plano social, en el plano laboral, en el plano académico. Entonces, cuando la persona deja de ser funcional, estamos hablando de un trastorno. Y aquí el detalle es mantener la funcionalidad, sobre todo para la convivencia social. Sin duda alguna, lo que tratamos de ver es justamente esta parte, que el individuo mantenga esa funcionalidad dentro del ámbito social, ¿sí? Cuando una situación está rompiendo justamente esa funcionalidad social, estamos hablando ya de un trastorno. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa también cuando este trastorno se hace grave y afecta también a más miembros de la familia? Mira, ¿qué pasa? Estamos viendo una situación ya de salud familiar o de salud social importante. Sí, velo como ah, una situación de gripe. Cuando tú tienes gripe, pero solamente tú tienes gripe, lo primero que hay que hacer es atenderte. Si no te atiendes, ¿qué va a pasar? Existe un contagio. Si estas situaciones ya están empezando a afectar la funcionalidad de la familia, entonces estamos hablando ya de una situación no solamente individual, sino ya social en el individuo. Lógico, necesitamos empezar tratamiento psicológico no solo para la persona afectada, ¿sí? O para la persona que tiene el trastorno, sino también empezar a ver cuáles van a ser las afectaciones en el desarrollo de la pareja y de los hijos. Sí, lógico, estas afectaciones lo que menos queremos es que lleguen a un plano social o a un plano familiar. Sí, ojo con esto, la ansiedad no es contagiosa, ¿vale? No porque estés con una persona ansiosa se te va a pegar la cuestión de ansiedad, ¿sí? Pero lógico va a empezar a detonar o a despertar algunas situaciones que por ahí tal vez traías dormiditas y esta persona solamente va a ser el detonante para. Entonces la situación puede volverse crítica si no se atiende. Puede Sin duda afectar a alguna, más y puede ser más grave conforme se descuide. sin duda alguna. Mira, en la cuestión del trastorno de ansiedad, hablando específicamente digamos, de la parte social,
sufro de este trastorno de ansiedad social, entonces yo no quiero salir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí estar en público me genera ansiedad. Yo no puedo estar ante el público porque me genera ansiedad, entonces evito salir. ¿Sí? ¿Qué va a empezar a pasar? Que a tus hijos les vas a empezar a aislar el entorno social y vamos a tener una repercusión en esa parte. Tus hijos tal vez no tienen la cuestión de ansiedad social, pero ya hay aislamientos, entonces ya estás cortando los vínculos sociales de otros individuos, entonces hay una afectación lógica. Ahora, los niños son muchas veces los receptores de todo. Esto también puede ser muy grave. Claro, mira, porque hablando de esta parte, no hay una generación adecuada de vínculos sociales, el niño no sabe cómo relacionarse con otros individuos y al momento de llegar a la escuela, eh, instintos básicos, ¿no? ¿Cuáles son? La agresión. Entonces, el niño va a tratar de generar como estas interacciones sociales por medio de agresiones, ¿sí? Que es lo que menos queremos, que comiencen este tipo de agresiones. ¿Por qué? Porque el niño realmente no sabe interrelacionar. Y bueno, ya lo vimos y lo vemos con los niños en la escuela, porque entonces vienen situaciones de bullying, de violencia y de situaciones críticas que pueden afectar aún más a este entorno. Claro. Mira, al final de todo esto, lo que debemos de visualizar es justamente esto, ¿no? Entender las diferentes patologías, psicopatologías que existen. ¿Por qué? Porque el niño con ansiedad social no quiere ser expuesto, ¿sí? Y luego el profesor, cuando no hay un tratamiento, lo pone a exponer, empiezan estos tartamudeos, estas trabarse, estos errores en la lectura, cuando el niño normalmente lee bien, pero empiezan estos autosabotajes, y lógico, todos los demás van a empezar a reírse de, no sabe leer, mira, solo se está moviendo, nada más está, sí, empieza tal vez a hacer este movimiento de, es que, mira, sí, y empiezan este tipo de situaciones. Es importante empezar un diagnóstico desde que empezamos a ver la sintomatología persistente en el individuo, insisto, por un periodo superior a los 6 meses. Y entonces sí sería una situación un poco más caótica. Así es. Sí, al igual que cualquier patología, tanto física como mental, si no hay un tratamiento, esto se puede agravar. Y entonces sí hay que poner atención, pues necesitamos un profesional de la salud mental. Sin duda alguna, en esta parte necesitamos primero el diagnóstico de un especialista en salud mental para posterior iniciar un tratamiento en la parte psicológica y en la parte farmacológica. Muy bien. Ahora bien, ¿cuánto puede durar este tratamiento? Mira, eh, los tratamientos en psicología son a corto, mediano y a largo plazo. ¿A qué nos referimos? A corto plazo, estamos hablando de 3 meses, ¿sí? Aproximadamente. En el trastorno de ansiedad en específico estamos hablando de un mediano o un largo plazo. Al igual que la depresión, la ansiedad no es curable, sí, es tratable, que es diferente. Entonces, un tratamiento a mediano plazo o a largo plazo lo que va a hacer es que va a ayudar a la persona a tener una mejor calidad de vida, a disminuir la sintomatología y a mantenerla hasta cierto punto equilibrada. En algún punto de la historia, el tratamiento farmacológico se retira y se deja igual abierto a próximo tratamiento cuando vuelve a existir una crisis. Pero la persona ya va a empezar a identificar justamente estas crisis o estos detonantes de crisis, ¿sí? Que eso es lo más importante. Primero, ponerle un nombre a lo que está pasando, a lo que estamos viviendo. ¿Es un trastorno de ansiedad o es solamente un episodio de ansiedad? Una vez que logras identificar cuál de los dos es, pues bueno, ya le pusiste nombre, ahora necesitamos un tratamiento. Cuando estás en el tratamiento, vas a empezar a identificar la sintomatología en específico. A ver, a mí me pasa eh, la falta de respiración
¿sí? Empieza la sudoración, después de la sudoración empiezan los movimientos repetitivos, tal vez el estar con la pierna moviéndola a grandes velocidades, tal vez estar con algún ademán. Entonces ya sé que esto es el inicio de mi crisis, ¿sí? Entonces el individuo en terapia va a aprender mecanismos de autorregulación. ¿Qué son estos mecanismos de autorregulación? Son actividades que al final del día hacen que la ansiedad y el estrés disminuya y mantener hasta cierto punto una estabilidad en el individuo. Eso sí, y bueno, ya como bien lo señalas, bueno, aquí lo que se busca es estabilizar a las personas, que éstas vayan tomando su funcionalidad y que se afecte lo menos posible a su relación con el entorno. Así es. ¿Dónde más podemos detectar trastornos de ansiedad que puedan llamarnos la atención y que a veces la pasamos, así como tú lo señalas, por otras causas? Mira, los trastornos de ansiedad eh, es un trastorno bien interesante de identificar. El trastorno de ansiedad generalizada del que te estaba platicando hace unos momentos, las fobias entran dentro del trastorno de ansiedad, ¿sí? Estamos hablando también del mutismo selectivo en los individuos, el trastorno de ansiedad social, ¿sí? Que son parte justamente de este espectro, de esta parte de ansiedad, ¿sí? El individuo deja de hablar en ciertas situaciones que le generan ansiedad o estrés, ¿sí? Te pongo un ejemplo como muy claro. Muchas de las personas hemos visto este programa de Big Bang Theory, ¿sí? Y dentro de estos había un personaje hindú que dejaba de hablar cuando se acercaba una mujer con él, ¿sí? Entonces, lo que detonaba su ansiedad social era el interactuar con las mujeres. Entonces, ¿cuál era su sintomatología? Había mutismo. No podía hablar, ¿sí? Entonces, estamos hablando justamente de este trastorno, ¿no? Este mutismo selectivo. Que también Y puede darse como de manera natural, pero si no lo identificamos, pasa desapercibido en otras situaciones. así es, solamente es tímido para hablar con las personas. No puede emitir una verbalización con ciertas personas justamente por este motivo. Y el trastorno de estrés postraumático que también entra dentro de esta parte, ¿sí? Del trastorno de ansiedad que se desarrolla después de un evento traumático. Ahora, estas crisis, bueno, y estos eventos que ocasionan situaciones de ansiedad, ¿desde qué Ujú. edad pueden empezar a manifestarse? Mira, podemos encontrar desde la ansiedad infantil hasta el trastorno de ansiedad en el adulto, ¿sí? No hay a una edad que digas a partir solamente desde los 5 años vamos a encontrar, no, desafortunadamente las cuestiones de ansiedad y de depresión muchas veces son congénitas, ¿sí? Y también son multifactoriales. Y a veces se vuelve complicado detectar el origen, ¿no? Precisamente por esta complejidad que presentan los individuos. Ujú. Sí, toda su vida ha sido un niño muy tímido. No, aguas, porque a lo mejor estamos viendo un trastorno de ansiedad social, ¿sí? Es que cuando ve un ratón desde chiquito se asusta. Aguas, porque tal vez un evento traumático generó una fobia. Ujú. Entonces sí estar al pendiente, pues, con todas estas características que nos señalas, de manera de, Así bueno, es. estar al pendiente en caso de que se requiera un tratamiento profesional, como bien lo señalas, que pueda tratar este caso y no dejarlo a Ujú. la deriva para que entonces se complicarían las cosas. Sí, ya cuando estamos hablando de una complicación, entonces sí estamos en un escenario un poco catastrófico en esa situación. ¿Sí? ¿Qué es lo mejor? Pues bueno, identificar, ¿sí? Y
empezar un diagnóstico de manera oportuna para un tratamiento adecuado y oportuno. ¿Cuáles serían las complicaciones graves de este trastorno? ¿Cuáles son las complicaciones graves? Uf, mira, en un episodio ansioso, hasta la ideación y la planeación e incluso el intento suicida. O sea que también puede traer consecuencias fatales si no se le pone atención. Así es. Así es, así Entonces, es. ¿qué recomendaciones, pues, para aquellas personas que crean que puedan tenerlo, pero que no hayan identificado? Y sobre todo, ¿qué recomendaciones también para los familiares de estas personas? Mira, ¿cuáles serían las recomendaciones principales? Eh, Identificar la sintomatología de la que ya habíamos hablado, ¿sí? Poner mucha atención en la duración de esta sintomatología. A ver, es que hubo preocupación, inquietud, sudoración, palpitación, no se podía concentrar, pero pues resulta que unos minutos antes chocó. Entonces, podemos descartarlo. Pero si estos síntomas son persistentes y han sido persistentes toda la vida del individuo, lo primero que debemos de hacer es acudir con un profesional para una posible evaluación psicológica y empezar a ver si solamente fue un episodio de ansiedad o si realmente existe un trastorno de ansiedad. Una vez identificado, el profesional de la salud mental te indicará un tratamiento y, de ser necesario, pues bueno, se iniciará una canalización hacia el área psiquiátrica para también llevar a cabo y a la par un tratamiento farmacológico. ¿Pueden convivir en una misma familia, en un mismo grupito de personas, un trastorno de ansiedad con un trastorno depresivo? Claro, no hay, vaya, tú puedes tener el trastorno de ansiedad, yo puedo tener el trastorno depresivo y podemos convivir de manera cotidiana, ¿sí? Y no pasa absolutamente nada, ¿sale? Lógico, una crisis de ansiedad y una crisis depresiva en dos individuos al mismo tiempo, pues puede no ser lo mejor en el momento. Ahora bien, ¿qué puede pasar si estas cosas se agravan y, como tú lo señalas, hay convivencia relativa, porque no es una convivencia total? O sea, cada quien pone sus puntos de vista, o cada quien le objeta al otro, o cada quien le pone barreras al otro, o bien se enoja con el otro. ¿Qué pasa en estos casos? Mira, existe justamente este shock, ¿no? Esta combinación puede detonar una crisis de ansiedad en uno y una crisis depresiva en el otro. Entonces, no es lo adecuado. Lo adecuado sería que en la convivencia sea una convivencia saludable entre los individuos. Pero si ya tú me estás generando una crisis, sea de depresiva o sea de ansiedad, quiere decir que algo aquí no está funcionando en esta relación interpersonal. Entonces sí tenemos pues que poner mucha atención a nuestro entorno y a nuestras conductas, porque muchas Sin veces las duda. dejamos pasar y a veces no consideramos que puedan ser, ahora sí que el reflejo de situaciones que traemos de manera interna. Así es, como te digo y como te mencionaba también en la cuestión depresiva, desafortunadamente lo justificamos, ¿sí? Diciendo, es una persona muy nerviosa, es una persona muy tímida, es una persona muy callada, este, no le hagas caso, o sea, a ver, sí, ponle atención, hazle caso. Algo te está diciendo que no está bien en ese individuo, ¿sí? Si le está teniendo una fobia a las cucarachas, si le está teniendo una fobia a las arañas, a los ratones, algo no está bien en ese individuo, ¿sí? Si prefiere no tener interacciones sociales porque el tener una interacción social le genera ansiedad, algo no está bien en ese individuo y necesitamos un tratamiento adecuado para esa conducta en específico. Y aquí en este caso, entonces, volvemos a lo mismo, observar y analizar y sobre todo estar al pendiente de lo que pasa con nuestros seres queridos. Así es,
y no dejar de lado el tratamiento psicológico, el tratamiento de salud mental por un especialista, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? Entonces, una vez que identificas, pues bueno, ofrecer la atención psicológica al paciente es lo adecuado. Ahora bien, ¿qué pudiera pasar si se suspende el tratamiento? Estamos hablando que a los 2 días de seguirlo ya se sintió bien y dejó el medicamento. ¿Qué pasa en esos casos? Mira, justamente al igual que lo mencionaba en la cuestión de la depresión, el tratamiento farmacológico tarda aproximadamente 3 semanas en la impregnación, pero efectivamente nos empezamos a sentir bien y abandonamos el tratamiento. Lo único que va a pasar va a ser una recaída y estas recaídas normalmente pueden ser un poquito más fuertes que las crisis que normalmente nos dan. ¿Por qué? Porque estás suspendiendo el medicamento de golpe. Entonces, eso puede generar una recaída superior a lo que ya habías acontecido. No te escucho, Nati. Muchas de estas cosas que se afectan con el trastorno de ansiedad pudieran tener su origen en adicciones a drogas y sustancias prohibidas. Pueden llegar a tener origen, pero también puede dar origen a, ¿sale? ¿A qué me refiero? Al final de cuentas, el alcohol y por decir algún tipo de sustancia en específico, por decir la marihuana, son depresores del sistema nervioso central. Entonces, al, bajan la cuestión de ansiedad del individuo, el individuo se siente bien, entonces entiende que con el consumo de estas sustancias se va a sentir mejor, Y ¿sí? ya no las va a dejar de consumir. Y ya no las va a dejar de consumir. Entonces, ya no solo vamos a tener un trastorno de ansiedad, sino también ya vamos a tener una cuestión de adicciones, ¿sí? Y lógico, el consumo de sustancias también puede llegar a generar un trastorno de ansiedad. O sea que también puede seguir el camino. Así es. Ahora bien, en este caso de la drogadicción, lo marcamos en ese sentido porque, bueno, son en cierta manera las drogas de moda. El alcohol es una droga socialmente aceptada y las drogas de moda generalmente cada vez tienen más elementos químicos que causan una adicción y más rápida, más inmediata a la persona. Así es. Sí, mira, desafortunadamente entre más rápido generan la adicción, mayor es el daño a nivel cerebral que se genera, ¿sí? Y efectivamente, como lo dices, ¿no? El alcohol es socialmente aceptado, no pasa nada si me ven consumiendo alcohol porque, pues bueno, estaba enfiestado, andaba tranquilo, mira, no le hizo daño a nadie. No, pero cada semana se toma sus 10, 15 caguamas, ¿no? No le hace daño a nadie, mm, lo ponemos en tela de juicio, ¿no? Porque hay una afectación a la salud. Sí, pero ya hablar de temas más fuertes, el caso de drogas químicas como el cristal o el fentanilo, bueno, el daño es más evidente. Sí, claro, no te afecta de la misma manera el consumo de alcohol al consumo de cristal. Sí, el cristal es una de las drogas más adictivas que desde el primer consumo pueden generar adicción. Y el problema es las consecuencias sociales, económicas, laborales y sociales que puede tener la persona. Y en temas de salud física y salud mental también. Y entonces se requiere ¿qué habría que hacer? Aparte del tratamiento de las adicciones, el tratamiento de los trastornos. Así es. Tendríamos que ver cuáles son las afectaciones a nivel cognitivo para saber qué tipo de tratamiento empezaremos a dar. ¿Por qué? Porque te puede generar una depresión, te puede generar ansiedad o te puede generar ambas. ¿Sí? Entonces sí estaría un poco pues más crítica la situación, sobre Así todo en el es, entorno de las personas que consumen este tipo de... así es. De sustancias, claro, al final del día son sustancias ajenas al individuo y al organismo y el organismo va a tratar de reaccionar de alguna forma.
Muy bien, licenciado Jesús Cardosa, especialista en salud mental. ¿Qué podríamos nosotros retomar en una especie de resumen de este programa? ¿Qué podemos retomar? Bueno, lo primero es entender que el trastorno de ansiedad eh, lleva consigo sintomatología física, sintomatología conductual, ¿sí? Y este tipo de síntomas se presentan como sudoraciones, agitación, dificultad para concentrarse, insomnios, ¿sí? Pensamientos hasta cierto punto intrusivos, como pueden ser la desesperanza, la mayor generación de estrés. Si estos síntomas se están presentando por un periodo superior a 6 meses, podemos hablar de un trastorno de ansiedad generalizada. Las fobias, que entran dentro de la parte de los trastornos de ansiedad, que son miedos irracionales, sí tienen un origen justamente en la generación de la ansiedad. Y recordar que la persona no es nerviosa, ¿sí? Algo está pasando y necesitamos una atención psicológica especializada para poder atender a nuestros pacientes. Pues muy bien. Ahora, una vez que sabemos, ahora sí, qué es, lo que sigue es, qué hay que hacer una vez que ya lo hayamos detectado, también, así como en puntos muy claros para que no se nos puedan perder. ¿Qué hay que hacer? Una vez que ya lo detectaste, bueno, buscar atención especializada, ¿sí? Para una evaluación eh, y saber que realmente es un trastorno de ansiedad y no que sea un episodio de ansiedad, ¿sale? Buscar especialistas en el área de salud mental y una vez que se da el diagnóstico de un trastorno de salud mental, pues bueno, estar atento justamente a la terapia psicológica y a la terapia farmacológica dictada por un médico psiquiatra, ¿sí? Y esta atención la podemos encontrar en instituciones públicas como lo puede ser el DIF estatal, DIF municipal, Instituto de Salud Mental, Hospital de Salud Mental y bueno, también con su servidor en redes sociales como Jesús Cardosa o al teléfono 618-823-0379. Otra vez el teléfono por si hubo alguien que se le haya escapado. Claro que sí, es 618-823-0379. Señor licenciado Cardosa, y ya ves que el tiempo siempre nos anda cortando en los Claro puntos que sí, importantes. Ya ves que aquí el tiempo es un poco cruel con nosotros. Pero bueno, así es. ¿cuáles serían tus ideas o cuál sería tu mensaje final para todos los radioescuchas que tuvimos el día de hoy aquí en tu programa? Mira, el mensaje siempre va a ser el mismo. Necesitamos entender que la salud mental no es solamente para las personas como antes se les llamaba, como las personas locas. La salud mental es un tema de todos y necesitamos acudir a los especialistas, psicólogos y psiquiatras para una atención oportuna y adecuada en estos temas. Sí, quitar justamente ese tabú de los temas de salud mental. Sí, que solamente la gente loca va con el psicólogo, ¿no? Así es, así es, así es. Eso es una gran mentira, quitar ese principal tabú y después todo empieza a fluir un poco más fácil. Si a un niño no le han detectado todavía ningún trastorno, ¿puede acudir con el psicólogo? Puede acudir con el psicólogo desde tempranas edades. No quiere decir que vaya a tener un trastorno, pero sí ayudamos a temas de salud mental. Los niños y los jóvenes que acuden a terapias o a tratamientos psicológicos desde temprana edad tienen una mayor aceptación de sus emociones, un mayor manejo de sus emociones y por ende una mejor expresión de sus emociones ante las situaciones cotidianas. Pues, licenciado Jesús Cardosa, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y agradecer Gracias a ti, también Mati. a todos aquellos que estuvieron con nosotros a través de la radio en vivo o bien a través de las diversas plataformas con que contamos en nuestras redes sociales. Y también invitarlos a que se sumen a nuestras redes sociales, las verán por ahí en los comentarios y las verán también en cada una de las aplicaciones, las redes en las cuales podemos encontrar aquí al licenciado Cardosa y a todos aquellos que forman parte del equipo de R&R Radio Online. Pues Gracias muchísimas y gracias nos vemos y en la adelante. próxima semana. Hasta Claro luego. que sí, que no se les olvide,
los martes a las 7 de la tarde en vivo, aquí con el licenciado Cardosa, y después en los diversos podcasts a través de YouTube, a través de Spotify y de las diferentes plataformas. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Hasta la próxima. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.